Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos al encuentro virtual de lenguaje, bienvenidos también los alumnos que nos ven desde el canal de YouTube. Hoy comenzamos con medios masivos de comunicación, es lo que hemos estado viendo alrededor de 3 o 4 clases y vamos trabajando el objetivo, ¿cierto? Y lo que vamos cambiando son los indicadores. Pero lo primero que tenemos que hacer, como todas las clases, es conectar la clase anterior con la que estamos haciendo ahora, ¿cierto? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? Es lo que preguntamos todas las clases. Trabajamos con persuadir, la persuasión, ¿ya? Ayer estuve revisando sus actividades que me enviaron, que subieron, ¿cierto? Algunos, y la mayoría tenía correcta la parte de persuadir, pero algunos todavía no tienen muy claro a qué se refiere persuadir. Y por eso hoy día lo vamos a reforzar también. ¿Quién me puede decir qué significa para ustedes persuadir? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir a través del chat, no hay problema. Pero ¿qué es para ustedes persuadir? Cuando yo les digo a ustedes que los... y también recordar que la persuasión tiene que ver en este caso con el objetivo, pero solamente con la parte de la publicidad y puede ser las cartas al director, porque las noticias no intentan persuadir, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Nos dicen en el chat, Miss Alexandra, ¿Ya? que es convencer, ¿Ya? evitar, dicen también evadir, convencer a una persona. Montserrat nos dice hacer que cambien de opinión. ¿Ya? Incentivar, Entonces, convencer, hacer cambiar de opinión, ¿cierto? Y ayer planteábamos, ¿cierto? En el ejercicio que trabajaron, también estaba esta palabra, cambiar, y muchos de ustedes no la marcaron como alternativa correcta, pero efectivamente persuadir nos quiere hacer cambiar de opinión, nos quiere hacer, como planteábamos recién, por ejemplo, si la publicidad nos quiere hacer comprar algo, quiere que nosotros obtengamos un bien material. Por ejemplo, en la clase anterior trabajábamos con un afiche de una venta de zapatos, de una venta de bodega. Era lo que nos quería hacer cambiar de opinión, ¿cierto? O convencer o persuadir que nosotros compráramos esos bienes materiales. Y por eso nos hace cambiar de opinión, porque si yo tal vez no necesitaba un par de zapatos, al ver estos zapatos tan lindos, me motiva y me hace cambiar de opinión, ¿ya? Trabajamos 3 conceptos en la clase anterior. ¿Cuáles serían esos conceptos? Pueden escribirlo por el chat o pueden escribir, abrir su micrófono. Trabajamos 3 conceptos en torno a la persuasión. ¿Cuáles fueron esos 3 conceptos que ya viene? El uso de humor. ¿Qué otro concepto trabajamos? estereotipos, dice Alonso Montserrat. Hoy no puedo ver bien el chat. Apelación al sentimiento. Trabajamos muy bien, como mencionan ustedes, el uso del humor, los estereotipos y las apelaciones. Todo eso en el contexto de la publicidad, ¿ya? En el intento de persuadir. ¿Cómo usan el humor, por ejemplo, para tratar de hacerte comprar algo, adquirir algo? ¿Cómo usan los estereotipos al momento de trabajar la publicidad, ya sea una publicidad en audiovisual o una publicidad gráfica, ¿ya? ¿Cómo intentan trabajar el estereotipo de género? Mencionábamos, ¿cierto? Los mismos colores, que el celeste es para la mujer, para el hombre y el rosa es para la mujer, ¿cierto? Diferentes estereotipos con los que se trabaja dentro de, incluyendo el más presente, ¿cierto? El estereotipo de género. Incluyéndolos todos, cómo se trabajan en la publicidad, ya sea audiovisual o gráfica.
Y tenemos la apelación de los sentimientos, ¿ya? Cuando apela a los sentimientos, trabajamos una carta al director, trabajaba una niña, ¿cierto?, que pedía que por favor ya no tiraran más colillas de cigarrillos en la arena. Era una carta que la hacía emotiva porque la planteaba una niña que ella quería disfrutar en la playa y no tener que seguir jugando con colillas de cigarro. A eso planteaba la emotividad, porque podrían haberla escrito los mismos papás de la niña, pero si lo hacía la niña era un poco más emotivo y un poco más apelaba hacia los sentimientos. De esos fueron los 3 tópicos que trabajamos en la clase anterior, todo en torno a la persuasión, cómo nos intenta persuadir la publicidad con el uso del humor, con los estereotipos y con la apelación a los sentimientos. Ahora vamos a trabajar con los objetivos, ¿ya? Si no lo han copiado, lo copian y vamos a, bueno, ya hemos trabajado con los propósitos explícitos e implícitos del texto, las estrategias de persuasión utilizadas en los textos, como el uso del humor, las presencias de estereotipos, la apelación a los sentimientos, y cómo ustedes las pueden evaluar, cómo ustedes las pueden identificar. Eso fue lo último que trabajamos en la clase anterior. Y la clase de hoy vamos a trabajar con la veracidad y la consistencia de la información, ¿ya? Cómo se hace una información real y cómo su consistencia nos puede llevar a trabajar en ella y sobre todo saber cómo trabajamos una información. Ya, chicos. Y comenzamos. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Si estamos hablando de veracidad, es qué significa la palabra, ¿ya? La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor moral, ¿ya? Positivo que busca la verdad. O sea, la veracidad siempre va a girar en torno a la verdad, y como bien plantea, es un valor moral, ¿ya? Valor positivo. Lo que nosotros tenemos que entender entonces de la veracidad es que si nosotros leemos una noticia, vemos un afiche, leemos una carta al director, lo primero que tenemos que plantearnos es si lo que estamos leyendo es veraz, si es verdadero, ¿ya? Como bien dice el cuadrito de al lado, ¿cierto? Comprobar o constatar la veracidad de los hechos. Lo que nos está narrando esta noticia, ¿es verdadera o no? Y muestra, ¿cierto?, la necesidad de evaluar el grado de verdad de lo que ocurre. Ya los hechos que me están narrando son verdaderos, y si no hay contradicciones o dudas que ponen en causa la fiabilidad de los hechos, ¿ya? Si no hay una contradicción en lo que yo estoy leyendo, en lo que se me está informando, yo no voy a tener dudas acerca de si es fiable o no, si es confiable lo que yo estoy leyendo. Pero si yo leo en el primer párrafo una información y en el cuarto párrafo el mismo periodista o la misma noticia desmiente lo que dijo en el primer párrafo, yo voy a comenzar a dudar si esto es real o no, ¿ya? ¿Cómo yo puedo reconocer o ver que una noticia sea veraz? Es lo que vamos a ver en adelante, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa desde el objetivo es que ustedes sean capaces de realizar y de revisar distintas fuentes acerca de cómo yo puedo lograr o cómo yo como lector puedo ver si una noticia es real, es veraz o no, ¿ya? Lo primero que tengo que tener para lograr o reconocer una noticia, si es veraz o no, es la suficiencia de información que se me entrega. Si yo tengo suficiente información, si yo puedo leer la suficiente información dentro de mi noticia, dentro del carta del director, etcétera, yo voy a poder tener primero una información detallada, ¿cierto? Información de calidad e información que me va a poder permitir tener una opinión acerca de lo que yo estoy leyendo. Entonces, el concepto de suficiencia se relaciona con la cantidad de información que entrega un texto y que permite al receptor, o sea, la persona que está leyendo o viendo, evaluar si es la necesaria para considerarme bien informado. Si a mí no me entregan suficiente información, yo no puedo emitir una opinión, no me puedo considerar una persona bien informada. Esto se relaciona directamente con la opinión, lo que les comentaba al principio, ya que si no estamos bien informados es difícil que tengamos una opinión acerca de un tema, ya que tendremos solamente la mirada parcial de los hechos o muy mínimo.
Las noticias que se encuentran en desarrollo, las noticias o textos en las cuales no podemos identificar una fuente, o no las mencionan, o no mencionan suficientes detalles, son casos en los que no existe una suficiencia de información. Y es por lo cual nosotros tenemos que consultar ciertos otros medios para ampliar nuestros conocimientos, ¿ya? Si no me indican una fuente, por ejemplo, estoy leyendo un artículo científico, donde me dicen que se descubrió algo, pero no me dicen quién es el científico, no me dicen cómo se llama el artículo, no me dicen en qué universidad se está estudiando, en qué laboratorio se está estudiando eso, yo no tengo una fuente confiable. Si no publican, por ejemplo, un link desde donde yo puedo ver o leer esta información, no es una información confiable, no tengo fuentes de información, ¿ya? Lo principal para poder, para que nos entreguen una suficiencia de información es que tenga las fuentes, ¿ya? Desde dónde sacaron la información, desde dónde sacaron datos, archivos, etc. Y sobre todo nombres. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo estudió? ¿Quién lo comprobó? Etcétera. Si no tiene suficientes detalles, por ejemplo, las noticias en desarrollo, como bien plantea, ¿cierto? Si yo no tengo suficientes detalles, yo no puedo emitir una opinión acerca del hecho, porque se encuentra en desarrollo, ¿cierto? Es una noticia que puede cambiar, ¿ya? Es una noticia que, por ejemplo, no sé, el caso de un robo. Puede cambiar, por ejemplo, que una persona planeó o mintió, ¿cierto? Que le robaron, por ejemplo, un caso que hubo en Santiago. Informaron en la mañana muy temprano que un hombre le habían robado el auto, ¿ya? Y encontraron el auto en el río, en el Mapocho. ¿Y qué pasó? Que a este hombre no le habían robado el auto. Él había caído, ¿cierto? Como el Mapocho no tiene mucho caudal, él había caído porque estaba manejando en estado de ebriedad. ¿Y qué fue lo que dijo? Que le habían robado el auto y por supuesto lo habían tirado, lo habían ido a botar, ¿cierto?, al río. Esa es una noticia en desarrollo, ¿ya? Porque en la mañana se informaba acerca de un violento robo que habían hecho a una persona, pero finalmente al mediodía se pudo constatar e informar que no le habían robado el auto y que simplemente él mismo había chocado su auto en estado de ebriedad. Entonces la noticia cambió desde la mañana hasta el mediodía o en la tarde que informaron la nueva información. Las noticias van cambiando y como son noticias en desarrollo no me permiten tener una información detallada acerca de ella, ¿ya? Y si no me entregan, vuelvo a repetir, los suficientes detalles, yo tampoco puedo exigir o ver una suficiencia de información. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, que descubrieron no sé, el Caleuche, que encontraron una sirena, y no me plantea una fuente de información, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Consultar otros medios para ampliar el conocimiento, ¿ya? Buscar otro tipo de fuentes. Ahora tenemos el internet, ¿cierto? Que lo hemos visto como medio de comunicación. Buscamos, googleamos en cualquier buscador, se encontró una sirena en tal lugar. ¿Es verídico o no es verídico? Ahora es mucho más simple poder tener una suficiencia de información y consultar otros medios a través del internet, ¿ya? Eso es lo que finalmente se busca que ustedes puedan hacer, ¿ya? Sobre todo en este tiempo de las noticias falsas, las cadenas de WhatsApp, las cadenas incluso en Instagram, en Facebook, en todas nuestras aplicaciones o medios de comunicación, existe mucha falta de suficiencia de información, ¿ya? Y es lo que nosotros buscamos, que ustedes logren un conocimiento crítico y para obviamente poder, poder atender a una opinión, pero una opinión sólida, ¿ya? Y que obviamente sean ustedes lectores críticos de lo que leen, que no crean lo primero que leen, sino que revisen distintas fuentes de qué es lo que ustedes buscan conocer, ¿ya? Por ejemplo, en un trabajo de investigación, ustedes tienen que revisar distintas fuentes para ver si, por ejemplo, en biología, tienen que buscar diferentes fuentes para saber de dónde es el origen de algo, o en qué año se encontró, etcétera, ¿ya? Lo que ustedes tienen que buscar o tratar de buscar son la suficiencia de información a través de las fuentes. Lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Evaluar la información que se divulga en Internet. En este tiempo, sobre todo en el tiempo de pandemia, han existido muchas noticias falsas acerca del coronavirus, de cómo se transmite, etc.
Entonces, lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan leer noticias de manera crítica. ¿Y cómo leen estas noticias de manera crítica? En artículos de investigación. Primero, tienen que conocer quién es el que publica la noticia, ¿ya? Saber el nombre del periodista, saber el nombre del científico, etcétera, lo que les planteaba anteriormente, ¿cierto? Tienen que conocer quién es el que publica este hecho noticioso. Segundo, revisar la evidencia, ¿ya? ¿Es real o no es real? ¿Tiene distintas fuentes o solamente nos plantea una fuente y no es confiable? ¿Ya? Por eso tienen que revisar la evidencia. Evaluar lo que afirma el titular. Si yo estoy leyendo, no sé, el titular de lo que les planteaba recién, un hombre encontró una sirena. Ya el titular puede ser que me haga dudar, ¿cierto? ¿Encontraría una sirena o no? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es evaluar lo que afirma el titular. Y lo que hablábamos también recién es que ustedes puedan buscar otras noticias acerca de lo que me está informando esta noticia que tengo en duda si es real o no es real, si es veraz. Buscar en Google, buscar en Internet si existen otros o si otros diarios, por ejemplo, lo publicaron o no. ¿Ya? O solamente está este portal de información en Internet y no hay ningún otro que registre la información. Entonces, para poder evaluar la información que se divulga en Internet, ustedes tienen que leer noticias de manera crítica. Vamos a revisar un video para que también puedan ustedes saber cuál es el contexto, etcétera. ¿Ya? Espera un poquito que no le pusimos compartir audio. Ahora sí. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web,
Y no hace falta ir a la biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Entonces, del siguiente video pudimos, ¿cierto?, ver el contexto y las actitudes de cómo nosotros trabajamos, ¿ya? Y de esto se desprenden las noticias falsas, ¿ya? Nos hablaba, ¿cierto?, el video de cómo nosotros podemos identificar una noticia falsa o un artículo falso, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, nosotros recibimos a diario cadenas de noticias, noticias falsas, incluso los medios de comunicación, Radio Bio Bio, Cooperativa, han tenido que desmentir noticias porque ellos no comprueban las fuentes, publican porque una noticia puede captar más seguidores, por ejemplo, o publican para querer ser los primeros, pero no practican la comprobación de las fuentes, ¿ya? Y es ahí donde trabajamos, ¿cierto?, con las fake news o noticias falsas. El mismo video, ¿cierto?, mostraba, por ejemplo, las faltas ortográficas, el uso de signos de exclamación, signos de interrogación, sin abrir, sin cerrar, acerca de teorías conspirativas, etc. Esto es todo lo que nosotros tenemos que evaluar acerca de un contexto, ¿cierto? El video nos hablaba del contexto de una noticia, cómo nosotros trabajamos el contexto, la información, la suficiencia de información. Todo eso va sumando a través de las fuentes para poder realizar un pensamiento, una lectura crítica de una noticia, de un artículo, etc. Para que nosotros lleguemos a comprobar si la noticia es veraz o no es veraz. Aquí tenemos una noticia que publicó el portal de Mega Noticias. Estas son las consecuencias de que nosotros podamos creer noticias falsas, ¿ya? La noticia, el titular dice, creyó en una noticia falsa, quemó una antena 5G y ahora pasará 3 años en la cárcel. Estas son las consecuencias de creer y leer noticias falsas y que no busquemos fuentes, que no busquemos, por ejemplo, en este caso, algún científico, algún artículo que se haya publicado y que haya desmentido esta información. Aquí el hombre simplemente creyó la noticia, quemó la antena 5G y ahora va a pasar 3 años en la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó? Tras la declaración de la pandemia por el COVID-19, las noticias falsas han proliferado, lo que conversábamos recién, ¿cierto? Con fuerza en las redes sociales y medios de información informales. Una de ellas tiene que ver con las antenas de Internet móvil 5G y su responsabilidad en la crisis sanitaria del mundo. Una persona no solo se interesó en la teoría, sino que tomó medidas al respecto y ahora lo pagará con cárcel. Se trata de un británico de 47 años quien fue condenado a 3 años de prisión por prenderle fuego a una antena de Internet móvil 5G, creyendo que esta tecnología es responsable de la pandemia del COVID-19. El responsable. El condenado Michael Whitty había realizado búsquedas en Internet de teorías que vinculaban la telefonía 5G al coronavirus, tras lo cual prendió fuego a un repetidor de la compañía Vodafone en Kirkby, en el noroeste de Inglaterra. Whitty se había declarado culpable del ataque perpetrado en abril antes de ser condenado por un tribunal de Liverpool. O sea, este hombre buscó información. Más adelante en la noticia salía que el hombre habían encontrado en su teléfono, que él buscaba información acerca de las antenas 5G, que tenía muchos documentos guardados acerca de las conspiraciones, acerca de las teorías, que dicen que las antenas 5G proliferaron, ¿cierto?, en la pandemia del COVID-19. Estas son las consecuencias de creer noticias falsas. Si nosotros leemos noticias falsas,
Podemos conversar con nuestros papás, podemos conversar con nuestros amigos, podemos enviarlas por las redes sociales creyendo a ojos cerrados lo que estamos leyendo. Y eso es lo que se busca a través del objetivo que estamos viendo hoy, que ustedes sean lectores críticos y no crean todo lo que leen, sino que puedan comprobar acerca de lo que están leyendo. Y ustedes, chiquillos, esta pregunta la dejo abierta para ustedes. Pueden abrir sus micrófonos o escribir a través del chat. ¿Cómo ustedes pueden identificar la veracidad de una información? ¿Cómo ustedes cuando leen o cuando les llegan, por ejemplo, cadenas de WhatsApp o cadenas o leen una información a través de un Instagram, a través de portales de información? ¿Cómo ustedes al día de hoy, sin saber realmente o saber puntualmente cuáles son las maneras de identificar una noticia veraz, cómo ustedes, por ejemplo, si leen en el diario, identifican que una noticia es real? Hasta el momento, ¿cómo lo estaban haciendo, por ejemplo, para sus trabajos del colegio? ¿Cómo ustedes identificaban que una noticia es real? ¿Cómo ustedes trabajan la veracidad de la información? ¿Cómo ustedes logran o cómo ustedes hasta el momento trabajaban la veracidad de la información? Si es, por ejemplo, encontraron una noticia en un portal de información, ¿cómo ustedes trabajaron o cómo ustedes dijeron, no, ¿sabes qué? Esta noticia no es real, ¿por qué? O sí, esta noticia es real, ¿por qué? ¿Cómo la trabajan? Nos dice Miss Catalina, investigar acerca del tema. ¿Ya? Montserrat, que sea de una página formal. Y ¿Ya? Cristóbal nos dice los nombres. No sé a qué nombres te refieres, Cristóbal. Y Alexandra nos agrega, puede ser hablándola con demás personas. Ya, bien, muy bien. Ese punto también es súper es súper determinante. Si yo leo una noticia, la converso, por ejemplo, con mi mamá, la converso con un amigo, con mi primo, con un tío, y ese tío me dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo el otro día leí que esa noticia no es real. Mira, la busqué en tal, salió en este diario, o la dieron en tal noticiario. A través de la conversación, ¿cierto? A través de los canales de conversación, nosotros también podemos identificar acerca de la veracidad de informaciones, ¿ya? ¿Me puede repetir otra vez las respuestas? Sí, investigar acerca del tema. Bien, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que investigar acerca de un tema. Cuando ustedes les plantean, por ejemplo, una hipótesis en alguna asignatura, ustedes tienen que buscar alguna información, ¿cierto?, acerca de ella para poder encontrar si es veraz o no. ¿Cuál otra, Miss? Que sea de una página formal. Ya, que sea de una página formal, ¿cierto? Así como lo indicaba el video, a nosotros cuando nos metemos en páginas seguras o inseguras, los mismos buscadores nos identifican esas páginas, ya nos dicen esta página no es confiable, o sale un candadito, ¿cierto?, al lado de la página cuando son fiables o no. Tenemos que saber buscar, por ejemplo, si nos metemos a una página de chistes o a un Instagram de chistes, nosotros vamos a saber que ahí en ese portal de información no nos van a entregar una información detallada o una noticia fiable, ¿ya? Yo tengo que buscarla en otros medios, con otras fuentes. ¿Cuál otra, Miss? Cristóbal nos hablaba sobre los nombres. Ya, pueden ser los nombres, ¿cierto? Como bien planteábamos anteriormente, los nombres de un científico, el nombre del periodista. Por ejemplo, si nosotros leemos una noticia y no está firmada por ningún periodista, ¿cómo yo voy a poder identificar a esa persona? ¿Cómo yo voy a poder identificar que la información es veraz si yo no tengo idea cómo se llama el periodista que la creó o que la escribió y ni siquiera sé si es un periodista o no? ¿Ya? Súper bien. ¿Alguna otra opinión, Miss? Y la otra era conversando o hablando del tema con demás personas. Sí, lo que planteábamos anteriormente, ¿cierto? Que podamos conversar a través de distintos canales, a través del diálogo, conversar acerca de las noticias que leemos, preguntar, oye, ¿qué crees tú de esta noticia que salió en tal portal o en tal diario o en tal noticiario? ¿Qué opinas tú?
que ustedes puedan leer críticamente también tiene que ver con la suficiencia de información para que ustedes también puedan crear una opinión, ¿ya? Crear una opinión acerca de lo que están leyendo y para que ustedes puedan tener una opinión veraz, obviamente tiene que haber una suficiencia de información y una información definitivamente veraz. Entonces, lo que nosotros tenemos primero, ¿cómo identificamos la veracidad de la información? Chequear, ¿cierto?, la información con las fuentes primarias. O sea, si me están diciendo que en tal universidad hubo una investigación, yo voy a la página de esa universidad, ¿cierto?, y busco la información. O busco el nombre de la persona que no sé, que investigó, que publicó. Entonces, chequeo primero la información con las fuentes primarias. Remitirse a organismos confiables e independientes, lo que ustedes también planteaban, ¿cierto? Que tengo que visitar páginas confiables, que sean independientes, por ejemplo, si hay un caso político, por ejemplo, y me aparece en la página de un partido político. Yo tengo que ir a revisar otra página, ¿cierto? Donde que sea independiente de la página donde se me está informando esto. Por ejemplo, pueden estar perjudicando a una persona, ¿ya? Hablando mal de esa persona. Cosa que pasa mucho en el tema de la farándula, ¿cierto? Y todo este tipo de noticias, donde tratan de desprestigiar a personas y nosotros tenemos que visitar, ¿cierto?, las páginas independientes a las que estamos leyendo para comprobar este tipo de información. Y obviamente remitirnos a organismos confiables, ¿cierto? Revisar las fuentes de información de las publicaciones que recibimos, ¿ya? Revisar las fuentes, quién lo dijo, quién lo publicó, quién lo hizo, etcétera. Y finalmente distinguir y valorar hechos y opiniones, ¿ya? Nosotros tenemos que saber leer y saber interpretar y saber distinguir entre si estamos leyendo un hecho noticioso o una opinión. Si yo estoy leyendo una noticia, tal como lo vimos en clases anteriores, yo sé o yo debería leer, ¿cierto?, solamente hechos, porque sabemos que las noticias no se pueden emitir juicios de valor, por eso son objetivas. No se pueden emitir opiniones. El periodista que la desarrolla no se puede permitir derivar una opinión o un juicio de valor acerca de lo que está informando. Entonces, nosotros leemos una noticia y sabemos que estamos leyendo un hecho. Y si estamos leyendo, por ejemplo, una carta al director, sabemos que estamos leyendo acerca de una opinión, acerca de un hecho, de la opinión de una persona en cuanto a un tema o a un hecho. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir y obviamente valorar entre estas dos diferentes partes, los hechos y las opiniones, ¿ya? Entonces, complementando con lo que ustedes dijeron, que algunas también se condicen, ¿cierto?, con estas que estamos planteando aquí, que es chequear la información, remitirse a organismos confiables, revisar las fuentes de información, distinguir y valorar hechos, conversar, ¿cierto?, etcétera. Todas estas formas son cómo debemos identificar la veracidad de una información, cómo nosotros sabemos que una noticia es real, que lo que yo estoy leyendo es real, y obviamente para poder comprobar la veracidad tenemos que comprobarlo a través de todos estos puntos y todo lo que hemos conversado en la clase. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta acerca de este tema? ¿O aportar algo más acerca de la veracidad, de cómo poder identificar la veracidad de una información? Si alguien tiene alguna duda con algún concepto, con alguna información que se dio aquí en la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada en el chat, Miss. Ya. Dicen que no. Ok. Entonces, chicos, la clase de hoy se da por concluida. En la